Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isa Ramos y les doy la bienvenida a mi canal. El dolor de sentirnos rechazados lo hemos vivido todos, a veces porque nuestro trabajo no es reconocido o incluso criticado, otras veces porque nadie se ha acordado de guardarnos un sitio en la mesa, porque no han recordado nuestra fecha de cumpleaños o incluso no han dado like a nuestra foto. Cuando nos rechazan, sentimos que no nos aceptan. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Solo porque en ese momento las cosas no salieron bien como nosotros queremos, no quiere decir que nos han rechazado. Simplemente debemos pensar que las cosas en la vida no siempre salen bien. Para muchas personas el rechazo duele intensamente, ya sea por una situación angustiosa que vivieron o bien a causa de una infancia en la que sintieron abandono. Sea como sea, es importante que trabajemos o superemos esa sensación de rechazo, ya que si no lo hacemos, podemos caer en la mala costumbre de no intentar cosas, por miedo a que nos rechacen, y eso no es correcto. El rechazo se define como la no aceptación, no admisión o resistencia a algo. Es el efecto de rehusar, no desear tener cerca o nunca más tener en la vida a alguien. Como seres humanos, fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Es decir, que si Dios es amor, Él nos creó iguales a Él, con la capacidad de amar y de recibir amor. Cuando el hombre, en cualquier etapa de su vida, especialmente durante la niñez, no recibe ese amor, entonces sufre de esta debilidad del alma que es el rechazo emocional. El psicólogo Wundt indica que son las mismas áreas cerebrales las que se activan cuando nos sentimos rechazados y cuando experimentamos el dolor físico. Por lo tanto, el rechazo duele. Neurológicamente hablando, en nuestro cerebro se responde de un modo idéntico tanto al desprecio como al dolor físico. El rechazo no solo es propio de la infancia o de la adolescencia, este también puede presentarse durante la edad adulta y durante la vejez. Como todo en la vida tiene una solución, debemos buscar superar nuestras heridas emocionales. En este caso, debemos quitar la mirada del rechazo y como un punto de partida y buscar sanar y encontrar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No importa si es algo grande o es algo pequeño por lo que hayas o estés atravesando. El rechazo nos duele y nos duele a todos. Pero quiero que sepas que el rechazo nos hace ser semejantes a Jesús. En la palabra de Dios, en Juan 1:11, encontramos el versículo que dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Vemos cómo Jesús ante su pueblo no lo reconocen como el Salvador del mundo. No le creían que Él venía a darnos esa salvación eterna. Lo veían como el carpintero, como el hijo de María. Pero muchos años antes de esto, Jesús también sufre un rechazo por parte de José, cuando él no le cree a María, que fue concebida por el Espíritu Santo. Desde allí entonces Jesús se enfrenta también a un rechazo. Si nosotros como seres humanos que fuimos creados por Dios y nuestra meta es ser semejantes a Jesús, y si Él se enfrentó a un rechazo y lo superó por amor a Dios, nosotros también debemos vivir ese rechazo y ser semejantes a Jesús y creerle a Dios Padre que Él tiene un propósito para nosotros y entonces cumplir con ese propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Hay diferentes tipos de rechazo que es importante identificar. Muchas veces no sabemos la causa por la que sentimos que nadie nos quiere. El amor incondicional es indispensable para que se desarrolle una persona con una vida sana y saludable. El amor es para nosotros el elemento vital para crecer satisfactoriamente. Si el día de hoy sientes que no eres nadie, que no eres importante, si te sientes inseguro ante otros, crees que no tienes valor propio y por eso otros te rechazan, quizás estás enfrentando o estás viviendo un tipo de rechazo. El rechazo que viene antes de nacer, se origina desde el vientre de la madre. Puede ser debido a que fue un hijo no deseado ni planeado. Los padres quizás eran padres muy jóvenes e inexpertos y en la llegada de ese hijo
causó que se desajustaran sus planes. Tal vez fueron hijos concebidos fuera del matrimonio. Estos hijos vienen o presentan un tipo de rechazo antes de nacer. Está el rechazo de los padres. Este tipo de rechazo viene cuando los padres verbalmente le dicen a sus hijos que no los quieren, que son hijos malos, o bien son padres que se la pasaron trabajando mucho tiempo y dejaron solo, o el hijo se sintió abandonado de esta forma porque los padres tenían que trabajar. El rechazo que viene de la familia, viene siendo por el rechazo de los hermanos, tíos, primos. Este tipo de rechazo se presenta cuando quizás a lo mejor se prefiere más a un hermano o se prefiere más a un primo o hay unas comparaciones entre familia. El rechazo que viene por parte de los amigos cercanos y amigos íntimos o amigos lejanos. Este tipo de rechazo se presenta cuando se comparan las habilidades, cuando se prefiere a un amigo en vez de otro. El rechazo que viene de nuestro entorno, es decir, la iglesia, el trabajo, porque tenemos ciertas actitudes, ciertos talentos y a veces se prefiere la capacidad de otro y no porque la de nosotros no sea lo suficiente, sino que simplemente se escoge para determinado trabajo o para determinado ministerio algún tipo de capacidad o algún tipo de don. El rechazo que viene por parte de la pareja, puede ser ya sea que se haya abandonado a la pareja, se haya traicionado, se haya dejado por otra persona. Ese tipo de rechazo se presenta en la pareja. Y viene el rechazo que viene de personas envidiosas. Hay personas que todo lo que se haga nunca va a satisfacer, sea bueno o sea malo, siempre habrá personas que estén envidiando. Y ese rechazo va a ser de esas personas que siempre nos van a estar minimizando lo mucho o lo poco que se haga. Estos son los diferentes tipos de rechazo que es importante identificar y ponerlos en manos de Dios para sanar esas heridas y para poder crecer y empezar a vivir el propósito por el cual Dios nos creó. Hemos visto los diferentes tipos de rechazo. Todos en nuestra vida hemos enfrentado en menor o en mayor magnitud el rechazo. Pero ¿qué diferencia hay entre una persona que es libre del rechazo a una persona que aún no ha superado el rechazo? La diferencia entre estas personas es el amor inagotable de Dios. Las personas que aún no han logrado superar el rechazo presentan ciertas características. Son personas inestables emocionalmente, son personas inseguras, personas con bajo concepto de sí mismo. Esas personas se catalogan como muy poco. Son personas indecisas, les cuesta tomar decisiones importantes, tienen un carácter huidizo. Es decir, son personas que no quieren comprometerse o que van de una relación a otra fácilmente porque no quieren comprometerse por el miedo a ser rechazados. Son personas que presentan angustia y ansiedad. Son personas que prefieren vivir aisladas porque no quieren estar cerca de otras personas que puedan rechazarlos. Son personas que presentan codependencia. Es decir, son personas que presentan una barrera de protección y cuando una persona logra atravesar esa barrera, esas personas tienden a ser codependientes de esas personas que lograron atravesar esa barrera. Son personas ya en un nivel avanzado donde no se ha logrado superar el rechazo. Las personas que sufren el rechazo son personas que tienden a dañar a otras personas con las palabras amargas, comportamientos amargos. Son personas que mismas se autorrechazan y en un proceso más avanzado, donde no hay una sanidad del rechazo, donde no hay una superación del rechazo, son personas que presentan depresión, insomnio e inclusive suicidio. Hemos aprendido qué es el rechazo, cuál es el origen del rechazo, de dónde viene el rechazo, cuáles son los diferentes tipos de rechazo. Hemos aprendido que el rechazo duele, que no es una emoción y que tampoco es un sentimiento. En sí el rechazo duele. Hemos aprendido también que el rechazo no es propio de la infancia o de la adolescencia. Este puede presentarse desde antes de nacer, en la edad adulta o en la vejez. Y que también
debemos quitar la mirada del rechazo, es decir, aprender a sanar esa herida emocional para poder vivir el propósito que Dios nos dio y para empezar a vivir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo superar el rechazo? ¿Cómo superarlo? Vamos a hablar de 5 puntos que son importantes y que son básicos para poder superar el rechazo. El primer punto es: desarrolla una relación con Dios. Sé sincero con Dios. Sé sincero contigo mismo. Tienes que saberte amado por Dios. El saber que Dios te ama te dará tranquilidad porque Él te comprende por amor y porque el saber que Dios te ama y saber que eso nos hace semejantes a Jesús nos obliga a conocernos y a poder reconocer nuestras emociones. La palabra de Dios dice en Salmos 22:9: todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas, aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Desde el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había visto. La palabra de Dios dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios se presentó ante nosotros y desde allí Él empezó a escribir todo lo que nosotros íbamos a vivir. Él desde entonces escribió cuál era el plan para nuestra vida, cuántos serían nuestros días, cuál sería nuestro propósito. Entonces, sin duda, Dios es el quien más nos conoce. Él por amor nos creó. El punto número 2 es: sé positivo. No te ancles en el rechazo. El creer que todos los seres humanos hemos vivido y hemos pasado por rechazo, pero que de nosotros depende salir y vivir las victorias que Dios tiene para nosotros, es un paso muy importante. Ser positivos, creer que esto solamente nos va a hacer mejores seres humanos, el creer que Dios nos ama, el creer que eso nos hace semejantes a Jesús, el creer que Dios tiene un propósito para nosotros, es pensar positivamente, no anclarnos, soltar el pasado y avanzar, y creer que Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre estará con nosotros. Es inevitable que las otras personas no nos vayan a rechazar. Es inevitable controlar lo que las otras personas harán con nosotros. Pero siempre, si nosotros nos llenamos del amor de Dios, va a ser mucho más fácil poder enfrentar el rechazo de las demás personas. El tercer punto es: examina tus pensamientos. ¿Por qué te afecta? En este punto es importante conocer el rechazo que estamos enfrentando. Viene de una persona que amamos, de una persona que conocemos, de una persona en quien confiamos. Viene este rechazo a caer sobre una herida no sanada, o viene este rechazo a caer sobre una debilidad que no hemos aceptado o que no hemos superado. Un ejemplo puede ser cuando carecemos de una habilidad y vamos y solicitamos un empleo donde requieren esa habilidad, estamos destinados inevitablemente a tener un rechazo. Conocer nuestros pensamientos, saber por qué nos afecta ese rechazo es importante, así como el conocernos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice en Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Cuando nosotros no sabemos hacia dónde dirigir nuestros pasos, Dios es la guía idónea, es el que nos puede guiar para poder tomar decisiones correctas. El cuarto punto es: no te culpes. No tenemos el control sobre los demás seres humanos. No conocemos la batalla por la que ellos están viviendo. Tampoco tenemos conocimiento sobre lo que ellos vivieron en su adolescencia, en su infancia e incluso antes de nacer. Tampoco podemos detenernos en la culpa, el estar culpando a los demás,
de no lograr nuestros propósitos es anclarnos. Debemos empezar a ver a las personas con misericordia y ser semejantes a Jesús. En la palabra de Dios, en Lucas 23:34, dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En ese momento en la cruz, cuando Jesús había sido repudiado, había sido rechazado, había sido traicionado, había sido incluso burlado también, Él pedía a Dios que los perdonara. Jesús estaba viviendo el propósito por el cual Él había venido aquí en la tierra, el propósito que Dios Padre le había dado. Por eso Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, tener misericordia de las personas que nos hacen daño es actuar como Jesús. Es una manera de no anclarse, no culpar a los demás. El quinto punto es: no pierdas la perspectiva. En el Salmo 139, 16, 17, la palabra de Dios dice: Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Dios nos envió a la tierra a vivir un propósito. Él nos creó con un propósito. Nos envió a la tierra a resolver un problema. Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades para poder llevar a cabo ese propósito. Cada uno de nosotros tiene la obligación de encontrar ese propósito y empezar a vivirlo. Hemos visto que no podemos culpar a los demás de cómo ellos se comportan. Cada uno de ellos está viviendo una batalla diferente a la de nosotros. Tampoco podemos culparnos nosotros, sentirnos culpables y anclarnos. Debemos avanzar y tal vez cada rechazo nos puede ayudar a encontrar nuevamente nuestra perspectiva. No olvidar que hemos nacido para algo. Si bien tenemos un enemigo que es real y que tal vez usará personas, tal vez usará circunstancias para desviarnos de nuestro propósito, también Dios puede usar todo eso para nuestro bien y llevarnos nuevamente a ese camino que nos va a llevar a vivir cada día nuestro propósito y a gozar de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero en este mundo sin sentido, donde nos estamos acostumbrando a llamar bueno lo que es malo y llamar malo a lo que parece bueno, donde el amor parece cada vez tener menos significado, es muy común encontrar el rechazo a la vuelta de la esquina. Pero en sí, en realidad, el rechazo no es tan malo. Si lo vemos con una actitud diferente, con un pensamiento positivo, el rechazo puede ser algo bueno para nosotros. Las razones por las cuales podemos ver el rechazo desde un punto de vista bueno es que aprendemos que nuestro valor yace de la opinión de Dios y no de los seres humanos. Aprendemos a conocernos, aprendemos a tener compasión por otros. El saber lo que duele un rechazo, eso nos hace tener misericordia hacia las demás personas. Aprendemos a redireccionar, a saber qué es lo que queremos y a darnos cuenta que por donde íbamos no era el camino adecuado. Experimentamos la gracia de Dios, el saber que Dios está con nosotros y que siempre lo estará. A pesar de que nos hagan daño, Él siempre convertirá todo en una gran bendición. Esas son algunas razones por las cuales el rechazo es bueno. Finalmente quiero dejarte con estos versículos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada de lo que nosotros hagamos hará que Dios nos deje de amar. Así hagamos lo peor del mundo, si en nuestro corazón está el arrepentimiento genuino y buscamos a Dios, Dios nos amará igual. Nada podrá hacer que Él nos deje de amar menos. Siéntete amado por Dios. Siéntete
que Dios te ama. Empieza a llenarte de ese amor de Dios. Supera el rechazo, sana tu rechazo y empieza a llenarte de ese amor inagotable de Dios. Cuando tú estés lleno del amor de Dios, cuando tú te sientas amado por Dios y que te ames a ti mismo, porque es en la medida en que tú ames a Dios, cuando tú te empezarás a amar a ti mismo, podrás amar a los demás y entonces podrás ver a los demás con misericordia cuando ellos te rechacen y podrás ser de bendición a otros seres humanos. Bien, deseo que el tema haya sido de bendición para ti. Si fue así, te pido que lo compartas y me regales un like. No olvides suscribirte y nos vemos pronto. Bendiciones.